Hola de nuevo, aquí nos encontramos en nuestro sexto podcast, Más Educación, Menos Complicaciones, y hoy tenemos un tema súper interesante y que nos afecta a todas las mamás, a todas las familias, y se trata de diabetes en la escuela. De nuevo, los dejo con Ana María, bienvenidos. Pues muchas gracias por acompañarnos una vez más. Para nosotros es un honor estar con ustedes y que nos den el chance de poder entrar un poquito a su casa y a sus vidas. Como decía Yanina, este tema pues es muy importante para cualquier familia que tiene un niño con alguna condición, claro, no solo diabetes. Y tenemos pues hoy el gusto de tener unas invitadas especiales que nos van a ayudar. Como todas nuestras invitadas. Como todos nuestros invitados, que nos van a ayudar un poco en esta parte, que nosotros conocemos la parte como mamás, porque Yanina y yo somos mamás, que mandamos a nuestro hijo a estudiar, pues cuando era el momento, y que hemos pasado pues diferentes circunstancias, el miedo de enviarlo, la preocupación, y iremos hablando de esto en el camino, pero aquí tenemos a dos especialistas, cada una en su tema, y pues es un honor tenerlas. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, cuando hablamos de soltar, primero nos ha costado el diagnóstico, aceptar el diagnóstico, pasar por toda la etapa antes de que los niños se vayan al colegio. Tomar esa decisión en qué momento los vamos a mandar al colegio. Nosotras tenemos dos situaciones diferentes. Ana María ni siquiera su primer año de colegio luego del diagnóstico. Y con el mío, pues él ya tenía 9 años y nosotros, pues ella se tardó un poquito más porque era otra las circunstancias. Y yo pues dije, entre más pronto regrese a la vida normal, a su vida cotidiana, es mejor. Entonces él pasó una semana en el hospital, una semana en la casa y luego lo mandamos al colegio con todo nosotros pensábamos que él iba muy bien equipado y él sentimos que iba muy preparado, pero siempre hay situaciones en las que el niño, pues no sé qué pudo haber sentido porque nunca lo comparten. Entonces, pues tú, Antoinette, como psicóloga, podrías darnos una perspectiva de qué es lo que podría sentir el niño en estos momentos y cómo como familia podemos apoyarlos y ayudarlos. Y es que no la hemos presentado formalmente, ¿verdad? Pero ella es la licenciada. Es que esa era su parte, nos la saltamos, perdón. La licenciada Antoinette Sen, que colabora con nosotros en muchísimas cosas de la asociación y pues hoy tenemos el gusto de tenerla aquí. Ella ya ha tenido contacto directo con algunos de nuestros niños de la asociación y pues puede ver, aparte como psicóloga, esta parte de la diabetes y cómo el regreso a clases pues afecta a toda la familia y afecta también a la institución. Entonces, bienvenida y de una vez vamos a dar Tal vez que ella se presente, es que habíamos quedado en que ustedes iban a presentar, pero yo me lo salté, perdón. Bueno, pues mucho gusto, mi nombre es Antoinette Sen, soy psicóloga familiar, con especialización en logoterapia y análisis existencial y pues me he donado un poco a la asociación porque soy muy amiga de Ana María y de Yanina y entonces pues he tenido ese deseo de involucrarme un poco y también aprender yo por mi parte en cuanto al trabajo muy valioso de la asociación. Ahora, hablemos del tema diabetes y niños con condiciones de salud en las escuelas. Recordemos que las escuelas son espacios donde nuestros hijos viven muchísimo tiempo fuera del hogar y entonces esto viene de la mano con muchísima ansiedad de parte, primero de los padres, porque los padres quieren que sus hijos estén bien. No saben cómo las escuelas van a responder. Ellos dan lo mejor de sí en el cuidado diario en casa, pero esta incertidumbre en las escuelas o en los colegios pues despierta muchísimas emociones. Primero que nada el miedo, y que esto es un miedo real a un episodio de hiperglicemia o hipoglicemia, y entonces no saben qué va a pasar. Este miedo es muy real y entonces lo único que pueden hacer es preparar al personal docente, hacer citas con los directores del instituto al que van sus hijos y tratar de preparar el terreno de la mejor manera posible.
Las emociones que puede tener un niño, pues es increíble, pero también miedo, porque percibe el miedo de los padres. Luego tienen también ansiedad y cómo va a ser, cómo me van a ver, qué van a pensar mis compañeritos de que yo soy raro, que yo tengo algo distinto. Eso les genera muchísima ansiedad. Entonces, también ellos no quieren ser diferentes. Recordemos que en este espacio, la escuela, el colegio, la maestra no me dejará mentir, los niños lo que quieren es ser aceptados. Somos seres gregarios, necesitamos pertenecer a un grupo y estas emociones son importantísimas para ellos. Entonces, también de eso depende si ellos se sienten integrados, se sienten aceptados, si no se sienten juzgados, y eso es muy, muy importante para ellos. Ellos quieren ser normales, el parte del grupo, que nadie los vea distintos y que todo el mundo los acepte como seres humanos que tienen sus debilidades, sus fortalezas y que no sean definidos con etiquetas. Ahí está el diabético, o ahí está el niño que tiene alguna condición rara. Eso de ninguna forma. Entonces es importantísimo que el personal docente, tanto como los directores del colegio, se instruyan y aprendan mucho sobre las condiciones diferentes que puedan tener sus alumnos en la clase. Que aprendan, aunque sea lo básico. Sabemos que no es personal médico, pero ellos son los que guían las conductas de los demás en ese ámbito de aprendizaje académico. La verdad es que es súper interesante y luego ya te voy a contar lo que nuestros hijos nos dijeron. Entonces, pues yo estaba muy interesada en que usted viniera, pues primero porque no nos conocíamos en persona, solo habíamos hablado por teléfono, pero es muy complicado, es difícil encontrar maestras que se preocupen por sus alumnos como usted lo hizo en aquella oportunidad que me contactó. Y pues yo le comentaba a Ana María que bueno hubiera querido yo tener una maestra así, que Alejandro tuviera una maestra como usted, que se pusiera a investigar cómo apoyar al niño, cómo hacerlo. Cuéntenos a usted, primero presentarse, porque como nos salteamos la parte de la presentación, pero ya yo les conté que ella es una maestra muy preocupada, pues tiene un alumno que vive con diabetes tipo 1 y su preocupación era que cómo podíamos apoyarlo, cómo se le podía apoyar de qué manera, de todas las maneras, y sí ha estado muy en constante preocupación por esto, y eso a mí, la verdad, yo se lo agradezco como mamá, y también por el trabajo que nosotros realizamos en la asociación. Esto significa muchísimo para nosotros encontrar maestras como usted, pues que se nos presente y nos cuente pues su inquietud y cómo fue el hecho de recibir a un niño que necesitaba un cuidadito especial, aparte de todos los cuidados que ya los niños requieren en la institución. Pues muy buena tarde, mi nombre es Rina Sosa, llevo 17 años de experiencia, ¿verdad?, en la docencia. Primera vez que me tocó un chico con este tipo de diabetes, ¿verdad? Pues ante todo, ¿verdad?, darle a entender al niño pues que él tiene que actuar y tiene que ser un niño normal como todos, ¿verdad? Hacerle ver al niño la importancia de comportarse con sus compañeros igual que todos, en el sentido, ¿verdad? El chico, pues, los chicos con diabetes, pues como siempre, tienen síntomas, ¿verdad? Entonces, lo que yo notaba en mi niño, ¿verdad?, que tenía ese tipo de situación era que él estaba muy inquieto, ¿verdad? Se mantenía muy desesperado, ¿verdad? Los síntomas de plano que él sentía no lo dejaban estar bien en clase. Entonces, yo como maestra, ¿verdad?, venía y, por ejemplo, yo trabajo el PMA, no sé si ustedes lo han escuchado, el plan de mejoramiento. En este caso es muy importante trabajarlo con este tipo de chicos, ¿verdad? Por ejemplo, hay niños que se trabajan 10 ejercicios, en el caso de él trabajaba 5, pero me importaba que los hiciera bien, ¿verdad? Entonces yo le daba a entender a él que él tenía que trabajar como todos los demás. Tal vez no iba al mismo ritmo porque sí afecta. Quiera que no, pues son síntomas que el niño siente y eso lo tenemos que comprender también nosotros los docentes. Porque hay muchos casos que los docentes exigen, pero no saben la importancia
de ver la salud también del niño, ¿verdad? Entonces, eso era lo que yo miraba, ¿verdad? Yo miraba en el niño una ansiedad, algo de que él quería trabajar, pero lo mismo que él sentía no le permitía trabajar normal. Entonces, lo que yo hacía era, bueno, hijo, trabajemos juntos, ¿verdad? Tus compañeros van a trabajar los ejercicios, ¿cuántos ven tú? Y yo te explico. Y él trabajaba lo poco menos que los demás, pero lo trabajaba. Lo hacía ver y lo hacía sentir que él también podía hacer las cosas, que a pesar de lo que él sentía, él también era capaz de solucionar y hacer todo lo que hacían los demás chicos. En el caso de mi niño, ¿verdad? Lo que yo pude notar y costó demasiado fue la alimentación, porque él quería alimentarse igual que todos, ¿verdad? Él tenía la ansiedad de comer como todos comían. Y a veces las refacciones, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, cada padre de familia le pone su refacción a sus niños, ¿verdad? Y él llevaba una refacción diferente a los demás. Entonces, él notaba, y yo cuando miraba, bueno, Miss, fíjese que yo quiero comer algo, me da armonía. Mira, le digo yo, hagamos una pequeña excepción, dale una mordida, siente el sabor de eso, porque él quería comer lo que los demás comían. Entonces, a veces en las escuelas, ¿verdad? Los docentes tenemos que aprender a ser un poquito flexibles a tener un poco de empatía, la verdad. Ajá, empatía. Pues yo creo que ella tiene mucha empatía. Mucha empatía. Y pues, eso realmente, tal vez para las personas que no saben, pero es cierto, los niños a veces no pueden rendir igual que los demás, porque han pasado, por ejemplo, una noche entera en la que los estamos levantando cada 15 minutos para darles algo de comer por una hipoglicemia. ¿Cómo un niño va a rendir así al día siguiente en el colegio? El tiempo de recuperación de una hipoglicemia puede ser hasta 48 horas. Y entonces, así los mandamos al colegio de esa forma. Cuando dice que están como que no quieren nada, y puede ser que tenga una hiperglicemia, o sea, está alto y por eso que se siente mal y no quiere nada. Pero tener esa sensibilidad de darse cuenta que el niño tiene eso, pues de verdad yo le aplaudo mucho. Y eso emocionalmente al niño también le hace sentir como hay alguien que se interesa en mí, porque ni ellos mismos a veces saben qué tienen o por qué están así. Y porque han vivido mucho tiempo de su vida. Por ejemplo, el mío diagnosticado desde los 3, toda su vida, desde que él se recuerda, ha vivido así. Entonces no tienen como esos respiros, esos descansos, esa vida normal que quisiéramos que tuvieran. Y eso se ve reflejado en las aulas también, en los exámenes, el poderse concentrar. Entonces, sí, a veces hay adecuaciones curriculares o algo así que pueden ayudarlos, pero a la vez también esas cosas a veces los hacen sentir diferentes. Y ellos no quieren sentirse diferentes. Nosotras les hicimos esa pregunta directamente a nuestros hijos. Para poner en contexto, el hijo de Ana María tiene 13. 14. Ya cumplió 14. Y Alejandro tiene 29. Les preguntamos hace como 3 años. Mira, es que lo que pasa es que ustedes no tienen por qué sentirse diferentes. ¿Y por qué, mamá? Si somos diferentes. O sea, ellos mismos nos dijeron, sí, somos diferentes. ¿Acaso miras a alguien más que ande? ¿Qué fue lo que le dijo? Es que no me recuerdo bien la frase que le dijo Mateo. Cada uno le preguntamos independientemente. Cada uno contestó lo mismo. Mateo me dijo a mí, claro que soy diferente. ¿Tú crees que no soy diferente? Tengo que estarme midiendo, tengo que estar viendo que como, tengo que estarme pinchando. Soy diferente. Y tengo que andar con mi bolsita. Era por un juego, porque se identificaban con un juego que habíamos hecho para niños que viven con diabetes. Y entonces decía, sí, está muy bonito el juego, pero no me puedo identificar con él. Y yo, ¿por qué? Porque no tiene su bolsita con su glucómetro, porque no se le mira un sensor. O sea, él se percibe diferente. Y es diferente. Bueno, y es que al final... Antoinette no me dejará mentir, pero todos somos diferentes, no hay una persona igual a la otra, todos somos diferentes, y yo creo que tal vez el no hacerlos sentir diferentes, sino que aceptarnos, la aceptación de que ellos pues son como todos los demás, lo único es que tienen que hacer cosas diferentes que los otros.
extra, no diferente, extra a lo que hacen, porque igual pueden jugar fútbol, igual pueden hacer sus tareas, igual, pero necesitan hacer algo extra. Y bueno, estos casos en los que ellos no se sienten con fuerzas, aunque yo, la verdad, a veces creo que el mío se aprovechaba de esas circunstancias. Entonces, pues, hay que apoyarlos y encontrar a personas como usted que los apoye. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué puede motivar a un maestro, a un profesional de la educación a apoyar a un niño que necesita algo especial si tiene 30 niños más a los cuales atender? Con otras necesidades seguramente, porque no será el único que tiene alguna necesidad especial. Ajá. Bueno, la realidad es que hay muchos niños con bastantes necesidades, pero la realidad, lo que nos motiva, ¿verdad?, es el don que traemos cada uno, ¿verdad? Y en lo personal, mi don, desde muy pequeña, a mí me gustaba hasta jugar de ser maestra, ¿verdad? Y es un don que ya lo traigo desde muy pequeña. Y lo humano, ¿verdad? Lo humano ante todo. La importancia de hacerle ver a los niños que todos somos iguales y que la verdad han habido casos especiales, no solo en el caso de niños con diabetes, sino otro tipo de niños también que he tenido. Pero la verdad, en mis años que llevo de experiencia de docencia, yo he tratado la manera de sobrellevar esos casos, ¿verdad? A pesar de todo. Gracias a Dios, pues en los años que llevo, los niños pues han rendido, han trabajado. En el caso del chico que tiene diabetes, pues gracias a Dios, les comento, el año pasado fue el último año que estuvo conmigo porque estuve en sexto. Este año ya entró a básicos, ¿verdad? Y sin embargo, pues he tenido todavía comunicación con él porque, como si ustedes se dan cuenta, hay hermanitos en la escuela y ahorita me tocó la hermanita del niño. Y siempre estoy, ¿verdad? Mira, ¿y cómo está chico? Pues está bien. Bueno, entonces, la verdad, lo humano ante todo, ¿verdad? Y hacernos ver y aceptarnos tal como son las cosas, ¿verdad? Y los niños en este caso, pues gracias a Dios hay que explicarles. En este caso, tenemos que tomar en cuenta también a los chicos que no tienen esa condición, ¿verdad? Hacerles ver de la importancia, cómo tienen ellos que tratar a su compañero que tiene esa dificultad. Y sin embargo, pues gracias a Dios, a mí me ha funcionado bastante. Los niños saben, ¿verdad?, hasta dónde pueden llegar con un niño que tiene ese tipo de problemas. Y sin embargo, el niño pues jugaba normal, ¿verdad? Él era un niño normal. Yo no sé si en mi pensar, ¿verdad?, los niños piensan que yo miro al niño tan normal, las escucho a ustedes y veo al chico que yo traté tan normal porque él jugaba pelota, él hacía de todo. Lo único que yo le decía, tienes que tener cuidado de no lastimarte. Tienes que tener cuidado al tomar agua, ¿verdad? O sea, los cuidados que tú tienes que tener, es lo único que tienes que saber. Y los demás niños pues tienen que tener cuidado con su compañero de no lastimarlo, ¿verdad? Pero gracias a Dios pues me ha funcionado, y lo que me gusta pues de mi trabajo y de lo que yo llevo pues lo humano, yo soy feliz haciendo lo que hago, ¿verdad? Qué bonito. Lindo. O sea, usted nos deja sin palabras. A nivel psicológico es muy, muy importante que los niños perciban que tienen una maestra empática, porque recordemos que desarrollan su autoestima, desarrollan también su madurez emocional en ese ámbito escolar, que no solo se trata de rendimiento académico, sino que también de su crecimiento como persona, como individuo. Y entonces el tener una maestra empática que le demuestra a él que lo entiende a nivel emocional, también en cuanto a su pensamiento personal, cómo piensa sobre sí mismo. La maestra influye muchísimo porque le enseña al niño cómo desarrollarse en este ámbito. Ella modela la forma de comportarse por medio de esa empatía, en esa empatía de enseñarle a él, tú puedes, yo confío en ti y yo te escucho. El sentirse escuchado, tomado en cuenta, es sumamente importante. Que la maestra entienda, especialmente con un niño que tiene una condición de diabetes tipo 1,
que necesita medirse sus niveles de glucosa, que de vez en cuando tiene que comer a deshoras, no solo en el recreo. Si el niño siente que su nivel de glucosa está bajo y hay necesidad de ajustar algo, que la maestra se muestre comprensiva. Eso es tan importante porque eso también le enseña al grupo que somos personas que vamos a tener empatía y comprensión por el prójimo. Es importante también que la maestra se muestre como una persona que no permite el bullying, ni las risas, ni las carcajadas, y que también su trato no sea humillante ni con sarcasmo. Eso es tan importante, porque hemos visto casos donde los maestros minimizan y creen que el niño solo está llamando la atención. Y por eso es tan importante que el personal docente se instruya, que aprenda cuáles son los síntomas de una hiperglicemia o una hipoglicemia, porque los niños, claro que siempre hay niños que pues llaman la atención porque son más inquietos o porque están pues molestando, porque les gusta ser el payaso de la clase o algo así, pero la maestra puede distinguir cierto tipo de comportamiento anormal y darle esa sensación al niño de aquí estoy, tú sabes cuidarte y yo estoy aquí para apoyarte. Esa empatía es sumamente importante por parte del personal docente. Así es. Yo le quería preguntar si en algún momento usted sintió miedo de tomar alguna decisión con el niño, porque también es una responsabilidad. Sí, claro, en ese sentido tiene toda la razón, pero nosotros pues siempre tomamos en cuenta de que se lleva un diagnóstico, ¿verdad? Médico. Ellos tienen que llevar un diagnóstico médico donde nos hagan ver qué es lo que puede comer el niño, qué no puede comer. O sea, la mamá tiene que estar siempre atenta a las necesidades del niño. En mi caso, pues lo importante y lo que yo siempre vi, que la mamá fue muy responsable en ese sentido, ¿verdad? El niño antes de llegar siempre a él le ponían insulina, ¿verdad? O muchas veces el niño no llegó varias veces también a la escuela. Y eso era comprensible, ¿verdad? Porque el niño, en algunos casos también el niño estuvo internado durante mucho tiempo. Y me decía, Miss, pero si no puede venir, ¿qué puedo hacer? Bueno, usted no se preocupe, el niño tiene que estar bien, ¿verdad? Ya cuando el niño se sentía bien, pues yo ya iba con tareas mínimas, ¿verdad? No le puedo decir, le dejo una gran tarea, sino tareas mínimas que el niño pudiera hacer, ¿verdad? Para hacerle ver que también es importante, que él no se estaba quedando atrás, que él estaba igual que todos, pero por su situación él tenía que tener un poquito menos de trabajo que los demás. Pero sí, les soy honesta, el miedo pues siempre está, ¿verdad? Somos humanos y ante todo el miedo, o sea, la incertidumbre que a mí me daba es ver la necesidad del niño que quería comer, porque yo lo miraba a él con ansiedad de comer cosas que él no podía comer, y eso era lo que a mí también pues me frustraba, aparte de me frustraba porque me hacía sentir a mí incómoda, porque decía yo, hasta yo pues yo comía y trataba de no comer enfrente de él, porque decía yo, si como enfrente de él, a él se le antoja lo que uno come, y él no, pues hay cosas que él no podía comer. En realidad, la preocupación más grande en general de las mamás y las familias es qué comer, qué no comer. Y con los años, hemos entendido que no se trata de prohibirle la comida, ajá, sino que y es por eso que nos hemos preocupado ahora más que antes en educarnos, en saber, porque no se trata que tiene alimentos prohibidos. Okay. Y eso para ellos les da un poquito menos les da más libertad. Más libertad. Entonces, como usted bien lo hizo en preocuparse, en informarse, pues ahora ya lo estamos haciendo y déjeme decirle que eso fue una de las motivaciones para que nosotras empezáramos, además de la experiencia que tenemos en nosotras como mamás, uh-huh, en lo que vivimos y hemos vivido en los colegios y escuelas, de educar y mostrarles
que no se trata de alimentos prohibidos y que no se trata de que ellos coman diferente o de comer diferente, y se trata de comer saludable y medir las porciones, y eso es el bienestar para todos, y eso es una forma de ser inclusivos. Pero en realidad es algo que debiéramos hacer naturalmente. Entonces sí, eso como crea, pero no es culpa suya ni es culpa de nadie más, sino que es que así nos hemos creado, porque sí, o sea, porque eso es lo que nosotros pensamos. Él no puede comer azúcar, no puede comer esto, y en realidad hay muchísimas formas de que el niño con diabetes tenga una alimentación saludable. Y que en realidad debemos tener todos. Sí. O sea, en mi casa cuando llegó la diabetes, todos comíamos igual. Se les va a antojar igual, como por ejemplo que haya unas mamás que no mandan una lonchera como muy nutritiva, los que llevan una lonchera muy saludable, se les va a antojar lo que lleva el otro, porque las chucherías, los dulces y las cosas a todos se nos antojan, no es solo a los niños. Pero si tiene una paleta mucho más amplia, donde puede comer de todo, como dice Yanina, entonces, y como usted decía, yo le doy un poquito para que pruebe, está bien, o sea, porque esa frustración también puede ser grande. Y si regresamos un poco a lo del miedo, pues yo le preguntaba el miedo, porque yo tenía terror de mandar a mi hijito de 4 años recién cumplidos, ni yo sabía cómo tratarlo y llevarlo con una extraña a darle una responsabilidad. Me parecía como una carga demasiado fuerte y yo no quería dársela a nadie, no la quería incluso ni siquiera para mí. Y todavía lo contamos y ahora me parece tan lejano, pero yo me quedé afuera del colegio de Mateo 6 meses en el parqueo. Ahí, metida entre el carro. Estudiando diabetes. Sí, pues. Y era lo único que me dio seguridad para poderlo mandar ese año. Entonces yo entiendo a las mamás que tienen miedo y preocupación de mandarlo, y por eso insistimos tanto en que se acerquen a nosotros y nosotros vayamos a las instituciones, y tenemos unos talleres súper bonitos y enfocados para los alumnos, para el personal, porque no solo es la maestra. Yo les digo, el señor, el portero debe saber que este niño tiene diabetes y qué hacer en una emergencia, porque las emergencias de la diabetes, una hipoglicemia, no se trata esperando que lleguen los bomberos, tiene que tratarse in situ, ahí en el momento, en el lugar, y todos deben de saber y estar informados. Y yo creo que esa importancia de estar todos en la misma sintonía, la casa, la familia, la institución donde estudia, los compañeritos, como usted decía, la importancia que los otros sepan. Hay algunas familias que lo quieren guardar como escondido, y pues no es nada malo, es como que uno quisiera esconder pues el color canas de piel, las canas, no, las canas sí las pueden esconder. Yo sí. pero es más importante y da más seguridad para el niño que todo su entorno sepa que tiene una condición y qué hacer en caso de una emergencia. De hecho, Alejandro, cuando le dice, ¿y tú qué consejo darías? Que todo el mundo que está a su alrededor sepa que tienen diabetes. Es el consejo que siempre da, él es poco para eso. Ajá. Ya tenemos... Quisiera todavía intervenir ahí también, justamente a nivel emocional para los padres, es muy importante que aprendan o que ellos logren comunicarse de forma asertiva y positiva con la institución y los maestros que están en contacto con sus hijos, y enseñarles a ellos este es el plan a seguir, y darles una bitácora. Hay muchas instituciones que se cierran a ese contacto con los padres, y es tan importante instruirse, aprender qué necesita mi hijo a la hora de una hipoglicemia, qué hay que hacer, cómo debemos reaccionar también a la hora de una hiperglicemia. Y sé por parte de Ana María que ella llega al principio del año escolar, les lleva una bitácora, esto es un plan a seguir para que haya sintonía. Ese triángulo, familia, o sea, el hogar, la escuela y el niño, que exista esa comunicación entre ellos y que los padres se sientan que, a pesar de que no están ahí constantemente en el horario escolar, que el control no lo pierden,
porque esa pérdida de control es la que genera una ansiedad terrible en los padres. Ese no saber qué va a pasar con mi hijo en esas horas que están en esa jornada que de vez en cuando dura de las 7 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, hora de refacción, de almuerzo. ¿Qué está pasando con mi hijo? Es sumamente importante poder asegurarle a los padres que todo está bien y que hay comunicación abierta, asertiva entre la institución escolar, la familia. Eso creo que vale la pena mencionarlo acá, y por eso es tan importante que maestras como Rina ayuden a esa comunicación asertiva y empática. Y luego los compañeritos. ¿Qué emociones hay también? El niño se siente, especialmente con la condición de diabetes, el niño tiene que pincharse. El niño se inyecta insulina. Eso genera en él vergüenza. Y si los niños que están rodeándolo se ríen de él, se burlan de él o de ella, pues eso puede causar que no haya una adherencia al tratamiento que él tiene que seguir, a la forma de vida que él tiene que seguir. Entonces es importante también que aquí la institución ayude, se muestre abierta. Y ya por último, pues quisiéramos lanzarle una pregunta. Si le podía decir usted algo a algún maestro que tenga un niño con diabetes, ¿qué le diría? Bueno, pues le diría en primer lugar que se informen, ¿verdad? Que pues sea la parte humana, que no se olvide, ¿verdad? Saber tratar al niño, saber colocar una adecuación curricular, ¿verdad? Para hacerle ver, y también la importancia de que el niño comprenda y aprenda, en el caso de lo que tenga confianza de contar lo que él siente también, ¿verdad? Entonces, como docente, pues dejarlo el lado humano, ¿verdad? Aprender a tratar a esos chicos en el sentido, informarnos más sobre el tema, porque hay casos, ¿verdad? Como ustedes decían, yo no tenía entendido, y gracias que lo mencionó, de que el niño podía comer de todo, porque a veces a nosotros nos cierran en un círculo, ¿verdad? Cuando yo les digo, bueno, a mí me llevaron un diagnóstico, ahí decía, ¿verdad? No puede comer esto, de parte de los doctores, ¿verdad? Claro. Entonces, la pena mía era que el niño miraba que todos comían. Entonces, yo les hago ver esto, y qué bien que lo dijo, ¿verdad? Que nos informemos, ¿verdad? Porque casos, yo conozco parte de diabetes, pero no directamente tanto, pero sí me pude dar cuenta de los síntomas que el niño sentía, pero haciéndole ver pues a todos los docentes de que tenemos que ser humanos, de que tenemos que aprender a comprender a los chicos, ¿verdad? En esos casos, en esas necesidades, y que tenemos que aprender cómo tratar al niño, ¿verdad? Y hacerle ver también que le dé la importancia al tema, y que los demás compañeros sepan sobre el tema, para que el niño pues pueda actuar directamente con los demás normalmente, ¿verdad? Igual los otros chicos puedan respetar lo que el niño siente, ¿verdad? Bueno, muy importante todos los aportes. Muchas gracias por participar, por compartir su experiencia y su dedicación. Nosotros realmente la admiramos muchísimo, y de verdad quisiéramos haber tenido una maestra como usted para nuestros hijos. Que todos los niños tuvieran una. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antoinette, también. Gracias. Con Antoinette seguimos en el siguiente segmento, pero muchas gracias por acompañarnos esta tarde y darnos cuenta que la diabetes no se queda en la casa, no se queda guardada, sino que se va con los niños a donde ellos van. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya estamos en nuestro segundo segmento de nuestro sexto podcast, Más Educación, Menos Complicaciones, y continuamos con el tema de diabetes en la escuela y con una invitada súper especial. Ella, además de ser una buena amiga de nosotros, colaboradora de la asociación, ya saben que nosotros no tenemos invitados que no tengan empatía con la asociación, que no tengan alguna relación con nosotros. Es Claudia. La voy a dejar yo que se presente y nos cuente un poquito de quién es ella. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Samayoa de Gallardo. Tengo 55 años de ser diabética, de vivir con diabetes. Aparte de eso, empecé a los 7 años y realmente es
más tiempo de haber vivido con diabetes que vivir sin diabetes, pero para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Soy maestra, tengo una licenciatura en educación y tengo un posgrado en coaching educativo. Realmente este tema me interesa mucho porque cada vez en las aulas podemos encontrar más niños que vivan con diabetes y es importante que como maestros los aprendamos a apoyar. Tenemos la dicha de que, además de ser maestra, tú has vivido todas estas etapas en diferentes momentos de la evolución de la diabetes en el mundo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, es una dicha poder tenerte acá, ¿verdad? Gracias. Y aparte de eso, pues muchas gracias por acompañarnos. Quiero contarles que también tiene un plus, Claudia, que es que tiene su hija que es endocrinóloga pediatra. Entonces a la doctora Pilar, que también ella colabora con nosotros en la asociación en diferentes actividades que hacemos. Y entonces ahí tiene todo en uno, es un paquete completo. Este tema realmente creemos que es muy importante, Claudia. Tú lo viviste como una niña que pues, tenía 7 años y me imagino que ha sido muy difícil, pues, llegar a la escuela y decir, tengo diabetes, porque era otra época en la que no habían no habían medios de comunicación que divulgaran toda esta información, no se hablaba tanto de estas cosas. ¿Nos puedes contar un poco? Claro que sí. Cuando yo debuté con diabetes, fue mi mamá la que llegó a platicar con los maestros, como decís tú, no habían medios como ahora de estar informado. Recuerdo nada más que yo debuté un día, gracias a Dios no llegué a una cetoacidosis ni nada tan tremendo, pero sí, me aislaron, ahí sí que me aislaron por 15 días, ¿verdad? En mi casa. No sé si era miedo en parte de mi mamá de que yo regresara al colegio, pero realmente a un niño de esa edad no lo puede tener uno encerrado, y menos sin educación, ¿verdad? Entonces regresé al colegio, ella platicó con las maestras, el colegio realmente, un colegio que se comportó conmigo, ahí había iniciado mi etapa de estudiante y terminé, pero me apoyó muchísimo en todas las diferentes etapas. Hay días, como dice, la diabetes no es siempre igual, hay días que uno está mejor, hay días que no está tan bien, pero yo siempre sentí el apoyo y me sentía tranquila. Lo que sí es que aparte de mis maestros, en mi clase nadie sabía. En mi clase nadie sabía porque a mí no me gustaba decirlo. ¿No te gustaba que supieran? A mí no me gustaba que supieran. O sea, mis compañeras de clase lo supieron ya grandes. Y eso que habían sido compañeras de toda mi vida. O sea, compañeras que estuvieron conmigo desde preparatoria. Y a mí no me gustaba contarlo. Definitivamente no. Hasta que un día mi mamá me dijo, mija, pero lo tienes que contar. Imagínate que te enfermes dentro del colegio, no esté ninguna de tus maestras, o estés en una fiesta y estés con tus amigas o algo, mejor decirle por lo menos a tus mejores amigas. Entonces realmente me costó mucho, pero fue lo que hice, contárselo a 2 de mis mejores amigas, les conté, les dije lo que me pasaba. Yo no iba ni siquiera, digamos, en esa época era un poquito más liberal, a pijamadas, cosas así, porque no me gustaba ni siquiera que me fueran a ver inyectándome. O sea, yo sí tenía, entonces usaba nada más una inyección por la mañana, porque en ese tiempo no es como ahora que se utiliza con el conteo de carbohidratos, sino que yo me inyectaba en la mañana y durante todo el día pasaba con esa insulina que utilizaba. Pues es lo que le digo, que ha evolucionado. Solo basal. Y sí, tuviste un diagnóstico de diabetes tipo 1 desde el inicio. Sí. Realmente sí. Y aunque ahora ya de adulta y aprendiendo mucho, porque realmente ya creo que aprendí más ya después en mi adultez que antes. Supe muchas cosas que en ese tiempo dije, pero a mí nunca me hicieron eso, ¿verdad? Uh-huh. Yo nunca tuve eso, o sea, pero mi diagnóstico fue tan claro y tan contundente. Me diagnosticó un médico que ni siquiera era endocrinólogo. Me diagnosticó él porque él tenía familiares que tenían diabetes, entonces él conocía
realmente cuál era el proceso y cómo era la cosa. Yo de una niña que pesaba 70 libras, bajé a 50, ¿verdad? En un mes. Entonces me dijo, no, le dijo a mi mamá, no, vamos por ahí. Me hicieron pruebas normales de glucosa, nunca me hicieron nada más. No me hicieron ni siquiera las más específicas que hacen ahora, porque no había, no se utilizaba tanto. Pero sí, realmente, sí fue diagnosticada desde el principio como diabetes tipo 1. Yo digo, una persona con mucha suerte y mucha bendición, porque como le he dicho siempre a Ana María, siempre le digo, hay muchos niños que no son diagnosticados y que probablemente se mueren sin el diagnóstico y en el interior de la República eso se ve más. O sea, ¿hace cuántos años, cuando el tratamiento no era de múltiples inyecciones ni de tener ¿El glucómetro, Claudia? Nada. Yo tuve mi primer glucómetro cuando quedé embarazada de mi primer hijo. Imagínese. O sea, yo había ido a una clínica fuera del país, pero ahí todavía no se usaban los glucómetros. O sea, fue a esa clínica a los 18 años. Entonces, solo de laboratorio te Solo hacían exámenes de la cada... bala, sí. ¿Cada cuánto, Claudia? Al principio un día sí, un día no. Madre de Dios. Claudia, Imagínense. en el sentido emocional, ¿cuál fue la motivación primordial para no contar en el colegio? ¿Era la vergüenza o era tener miedo a que los demás se rieran o que sentirme uno sería el bicho raro? Recuérdate que a ti, a uno de niño, a uno de adolescente, no le gusta sentirse diferente al resto. Yo creo que es lo primordial, o sea, el no emparejar con tus compañeros, con tus amigos. Realmente eso era como quien dice, verte diferente, que no puedas hacer lo mismo. Más que no había educación, no se sabía realmente qué podía ser la diabetes, por qué venía, de dónde venía. O sea, yo lo sabía porque mi mamá me había contado. Mi mamá desde chiquita me había dicho, mija, esto viene por esto tal cosa, pero yo me topaba con mucha gente. Eso era porque eras gorda, ¿verdad? Eso era porque no sé qué. Sí, y realmente un susto. Sí, todas esas cosas. Sí, ¿Y cuál fue la reacción de las amigas a las que finalmente les contaste? ¿Cómo fue? Les tuve que contar y educar, ¿verdad? Contarles un poco de que desde pequeña y cómo fue. Ay, y cómo nunca nos habías contado, cómo nunca nos habías dicho. Y fue porque realmente hubo una oportunidad que sí me puse mal en mi casa, gracias a Dios, bastante mal, porque había ido a un retiro. Me intoxiqué con la comida del retiro y definitivamente después de una intoxicación uno tiene un desbalance completo en todo el organismo. Tuve problema, no, gracias a Dios no fue tanta de subida de glucosa, que era la que mi mamá le tenía entonces miedo. Yo crecí con el miedo a la glucosa alta, yo no crecí con el miedo a la glucosa baja. Sí. Yo ya de grande entendí que la glucosa baja era más peligrosa que la glucosa alta. ¿Y no alta. tenías episodios de hipoglicemias? Ah, sí, pero leves. O sea, en esa época, tú empezabas a sentirte sudando y se me bajó el azúcar. Yo me acuerdo que mi mamá me dio una cajita con 5, habían unas bolitas que a mí me fascinaban para colmo, que eran unas bolitas ácidas, y me dijo, estos dulces no te los puedes comer únicamente si te sientes mal. Pero qué linda la mamá, ¿verdad? Y yo lo cargaba. Mi mamá, gracias a Dios, ella sí aprendió mucho, y también una persona, ella era una nutricionista excelente, porque ella ni siquiera ejercía. Ella se había graduado del INCAP en ese tiempo. Excelente persona, excelente nutricionista, y ella me enseñó a mí conteo en ese tiempo de calorías. O sea, cómo irlo haciendo. Ella me hizo mis dietas, ella me ayudaba, ella me componía esto. Ella me decía, bueno, ahora vamos a utilizar una dieta de 1500 calorías. Tienes derecho a esto, a esto, a esto. Para que no, si quieres te lo puedes comer todo junto, me decía, pero vas a pasar con hambre todo el día. Entonces tienes que aprender a que esto que puedes comer durante todo el día lo tienes que poner durante todas tus comidas en el día. Entonces me hizo una tablita en la que yo iba, bueno, ya me comí una fruta en el desayuno.
Entonces, pero yo tengo ganas de otra fruta, pero tengo derecho a un pan. Entonces no me voy a comer el pan, pero me voy a comer la otra fruta. Era un intercambio. Era un intercambio. Sí. Me voy a comer la otra fruta y no como pan. Pues al final yo creo que sería mejor un sistema así que les digan no pueden comer. Yo siempre lo he querido. Que alimentos prohibidos. Sí, porque a mí desde pequeña nunca tuve alimentos prohibidos. Eso sí, yo tenía que llegar a confesarme con mi mamá si había ido a un cumpleaños. Fíjate, mamá, que me comí un dulce, ¿verdad? Entonces mi mamá veía dónde podía moverme la comida porque era la que estaba... Bueno, entonces te comiste el dulce, no vas a comerte la tortilla del almuerzo, ¿verdad? Pero mira, Claudia es admirable de verdad porque iban... Sí. Nosotros ahora que tenemos todo y ustedes iban a ciegas. A ciegas. A ciegas. Ni tan a ciegas porque la mamá era nutricionista. No, mi y mamá no. La señora que la apoyó. Era mi vecina. O sea, imagínese. No era mi mamá, Sí. era mi vecina. Y era la que la apoyaba. Era pero una persona que yo siento que muy visionaria. Ella en ese tiempo recién graduada, entonces ella tenía mucho las nuevas ansias de poner muchas cosas en práctica, ¿verdad? Y las ponía Y contigo. las ponía conmigo. Y como les digo, ella nunca ejerció de nutricionista, nunca. Bueno, porque contigo se sí. casó, tuvo hijos, conmigo sí. Pero se que casó súper. rápido y tuvo varios hijos, tuvo 4 hijos seguidos y todo, entonces no le daba tiempo de poner su clínica y todo. Sí daba clases en el INCAP en ese tiempo, pero yo era ahí sigue con la que ella la parte de nutricionista como independiente lo hacía conmigo. ¿Y cómo fuiste superando esa vergüenza? Así me queda la curiosidad, Me costó porque mucho. superar esa vergüenza y contarle a esas Todavía- contadas todavía. amigas debe haber sido muy difícil. Y ahora no te arrepentís de no haberles contado. Pues gracias a Dios, como nunca tuve Problemas, sí, problemas, sí, no. sí. Pero yo creo que si hubiera tenido un problema mayor, tal vez sí. Pero yo todavía hasta la fecha, yo hasta ahora, eso de inyectarme en público, diría aquel, o sea, No. cuando yo fui disculpen, a Boston, en la Joslin Clinic, nos sacaban a comer, ¿verdad? Y yo miraba cómo todos sacaban su lapicero o su jeringa, porque en ese tiempo no habían lapiceros, eran jeringas, su insulina, la cargaban y se inyectaban. Y yo, ay, Santa Madre, lo tengo que hacer así. Tenía 18 años. Y tú te ibas al baño. Yo me iba al baño. Yo me iba a inyectar al baño. Qué tristeza esa estigmatización que existía, que hoy en día creo que se está superando poco a poco por la educación, por todos estos medios que tenemos hoy en día y que se normaliza un poco más, cada vez más, las condiciones que pueden tener los chicos y los adultos también. Entonces eso es importantísimo también. Qué bueno que hablamos, que tematizamos, que normalizamos situaciones del día a día que viven personas que viven con condiciones distintas y qué bueno que hay comprensión, hay empatía, es tan importante. Para es que- nosotros está bueno, porque mira cómo ha cambiado todo. Por Yo ejemplo, lo vi aquí, lo veo con mi hijo y lo veo que he ido a congresos y eso, y los muchachos encima de la ropa o como sea, se inyectan donde sea. O sea, sí se ha cambiado mucho eso, a riesgo a correr otros riesgos, Sí. pero sí ha cambiado, Claudia, y yo y creo también que... creo que también tiene que ver no solo con la época, sino que con la personalidad, porque yo conozco niños casi a la edad de Mateo y tampoco les gusta decir que tienen Sí. diabetes. Entonces yo creo que también tiene un poco que ver con eso. A nosotros como mamás nos funciona más que los demás sepan, pero hay que ver también qué les ¿Qué les funciona funciona a ellos. Y por seguridad es mejor que como decíamos en el segmento anterior, que los demás sepan por seguridad. Sí, porque así creamos esa red de apoyo. Es claro que a los niños les da vergüenza. Ellos no quieren ser distintos. Quieren ser parte de ese grupo, pertenecer, quieren que los incluyan en todo. Entonces, claro, el ser distinto, automáticamente se sienten ellos alejados. Que lo no- pueden desplazar a uno. Exactamente, Excluir. desplazarlo, que haya burlas, que haya sarcasmo, que haya bullying, y por eso es tan importante que en el ambiente escolar
el maestro, la maestra encargada demuestre y enseñe con el ejemplo. De nada sirve solo hablarlo, sino que mostrarlo. Y creo decirle que a los niños, estamos aquí para apoyarte. Y así ayudarles en su autoestima. Apoyarlos también, tú puedes. Yo te escucho. Eso ante todo es sumamente importante para los maestros que nos están viendo, escuchando. Aprender a que el niño no está simulando ninguna situación, ni el niño está llamando la atención, sino que hay que estar abiertos. Que el niño me está comunicando algo, tomarlo en serio y decirle gracias por decirme que no te sientes bien. Y que los demás niños también aprendan a mostrarse empáticos. Y a veces ni siquiera es que el niño lo dice, sino que se ve, como decía la maestra, porque los niños se miran, se ven paliditos, se miran que sudan, y realmente tener como la empatía para eso. Y de ahí nos podemos ir como al otro lado, porque por ejemplo Mateo tuvo una maestra que le agradezco mucho porque lo hizo de buena fe, pero lo quería tener hasta en los recreos a la par de ella, porque quería cuidarlo demasiado, entonces, y estaba ahogándolo. Es sobreprotección, y que tampoco sirve porque les estamos cortando las alas. O sea, le estamos diciendo, si no estás aquí a la par mía, yo no te tengo aquí, te puede pasar algo. Y es todo lo contrario, tenemos que enseñarles que confiamos en ellos, que ellos se saben cuidar ellos solos y que estamos ahí solo como red de apoyo, apoyarlos, que entendemos lo que les sucede y al estar así en una posición de sobreprotección, lo único que hacemos es cortarles cada vez más y más las alas y hacerlos sentirse incapaces. Y eso es realmente muy negativo. Yo siempre he dicho que para uno de mamá tal vez es más difícil soltarlo que ellos dejarse ir, porque no los queremos soltar como mamás, como, bueno, a mí me costó y todavía siento que no lo suelto. Que no, eso nunca lo suelta uno, pero sí es importante que el entorno, como dices tú, que el entorno esa red de apoyo, o sea, de nada nos sirve querer controlarlo todo, porque eso es imposible. El escenario ideal no existe. Entonces, lo que sí podemos hacer es ocuparnos, no preocuparnos de sobremanera, sino que ocuparnos. ¿Y cómo es ocuparnos? Hablar con el entorno escolar, con los maestros, que el niño le cuente, fortalecer al niño en su autoestima y decir, aunque tú seas distinto, todos somos únicos, irrepetibles, pero pues tú tienes diabetes, pero cuéntale a tus amigos, que ellos sepan cómo te vas a sentir, cómo te vas a ver si te sientes mal, pálido, sudando, que estén ahí y que digan, ok, ¿cómo te puedo ayudar? Despertar en ellos esa empatía. Eso es lo más importante en el entorno escolar. Y yo creo que también va cambiando como con las edades, porque sí. Por ejemplo, Mateo como era pequeño, él llevaba su cartel y se ponía ahí con su cartel y le enseñaba a sus amigos y qué tenía y el páncreas y no sé qué. Ahora, pues como son los mismos niños, todos saben, ya no tiene que hacer eso. Pero si él está en un nuevo grupo, por ejemplo, que entró de nuevo al fútbol, él no quiere llegar y contar. No. Entonces, yo puedo entender también esa parte que no quieren, o sea, no es que lo oculte, porque él se mide delante de la gente, pero no es que vaya como con una bandera diciendo, ay, miren, tengo diabetes, o sea, no lo hace. Y yo quería preguntarte, Claudia, ya ahorita, con pasado el tiempo y todo, si pudieras hablarle te pudieras hablar a ti misma con 8, 9 años, ¿qué consejo te darías? No tener miedo. No tener miedo de expresar lo que sentía. Realmente, porque yo creo que fueron muchas cosas, muchos sentimientos, mucho vivir sí que ocultando una realidad que yo vivía. No me hacía, o sea, como les digo, no tenía un glucómetro ni nada, pero yo sabía que en cualquier momento yo podía sentirme mal. Yo conocía me habían dicho, puede ser como desvanecerte, cosas así, pero... Síntomas, sí, pero mi mamá me lo explicaba a mi manera, a que yo entendiera. Y por ejemplo ahora, yo digo, yo no se los oculto ya a nadie. Y es increíble. Yo tengo una nieta de 4 años. Para cumplir 5 está en estos días. El otro día estábamos en el puerto
Yo dije, ay, no me siento bien, pero no le dije a nadie. Me subí al cuarto y fui a hacerme la prueba, pero lo que pasa es que yo venía para abajo, y es que a mí cuando tengo bajones sí me llega a 20, 30, entonces tengo que tener mucho cuidado, y ellas me conocen porque mis ojos se desenfocan. Entonces me dijo, Abu, ¿te sientes bien? Y yo, no, mija, tráeme un jugo. Entonces ella misma iba con mi otra nieta, un año más pequeña que ella, le dice, anda a llamar a la Pili, que es mi hija endocrinóloga, anda a llamar a la Pili. Entonces, de paso que la Pili andaba en su rollo, ella en la piscina, tuvieron que ver a quién, entre ellas dos fueron mi red de apoyo. Pero después mi hija no podía sacarlas del cuarto porque ellas estaban preocupadísimas de qué le había pasado a la Abu. Martina, que es la grande, me ha visto inyectarme, me ha visto sacarme sangre, todo, ¿verdad? Ella me acompaña muchas veces aún al médico porque es a la que más cuido. Y entonces ella estaba, como quien dice, más tranquila. Pero entonces la otra pobre yo creo que sintió, ¿y aquí qué está pasando? ¿Qué le están haciendo a mi abuela? Pero me dicen mis nietos. Sí. Y dicen que es una manera muy cariñosa de que ellos lo traten a uno. Pues mira, qué lindo y qué lindas esas palabras que le dirías, porque pues si hay también niños, adolescentes viéndonos que puedan tomar a Claudia como ejemplo. Ella realmente tiene una vida ejemplar, porque con lo que tenía y con lo que había se cuidaba, su mamá también la cuidaba, y 55 años y no tiene ni una complicación. Eso realmente nosotros cuando... Tampoco. Pero 55 años de vivir con diabetes, sí, y tú estás entera. Tú sabes, el único problema que he tenido son mis ojos, y lo revertí. O sea, cuando yo ya dije, ay no, eso puede ser serio, puedo perder mis ojos, me hicieron la operación láser, y cuando 5 años después que cambié de médico, 10 años después que cambié de médico y me volvieron a ver, me dijeron, usted tuvo algo en sus ojos, ¿verdad? Y yo, sí, tuve una operación láser. Pues mire, la felicito, porque su mal en sus ojos revirtió completamente. Entonces, o sea, usted no tiene cero complicaciones. O sea, yo ahorita, gracias a Dios, y he aprendido mucho a que soy yo la que tengo que quererme. Quiéranse, cada uno de ustedes que está allá afuera escuchándome, quiéranse, aprendan, porque no va a haber nadie mejor que uno que se conoce y que aprende a cuidarse. Y el gran aprendizaje también es el no tener miedo a contarlo. Claro. Porque pasamos de una niña que tenía vergüenza, que no quería ser diferente, a una adulta que le cuenta a todo el mundo y que se da cuenta que los humanos tenemos una empatía casi innata y queremos ayudar y apoyar al prójimo. Eso es algo que es tan humano y muchas veces la vergüenza nos frena. Entonces, aprender a que tenemos que sobrepasar eso, sobrellevar esto y recibir ese apoyo, y que existe gente que nos quiere apoyar. Que estemos dispuestos a recibir ese apoyo, porque muchas veces nos negamos a aceptar que hay gente que nos quiere ayudar, que nos puede ayudar, y por nuestros mismos miedos no lo compartimos. Y están dispuestos a aprender. Exacto. También. Es que y a veces también tenemos miedo como padres de ir a la institución y decir, miren, esto es lo que necesita mi hijo, necesito que me apoyen. Ese es un derecho que tenemos. Sí. La institución... Y no hay ninguna institución que pueda decirle, miren, no podemos aceptar a su hijo en esta institución. No se puede. No se puede. Eso no se puede, ni lo debemos permitir. Tenemos familias que han tenido algunos problemas con sus instituciones educativas, y realmente, pues, no debería de ser así. Y tenemos que luchar como padres también por los derechos de nuestros hijos, y entonces uno de los derechos es la educación, y una educación en la que ellos estén en un ambiente, como hemos hablado todo este tiempo, que sea un ambiente seguro. Sí. Y esa seguridad, pues ahora que ya hay tantas cosas y todo, pues es más fácil que la gente ya ha oído, ya sabe que hay diferentes tipos de diabetes, tiene una noción que antes tal vez no tenía. Y nosotros estamos ahí como asociación para llegar a las instituciones, para explicar, para decir, para qué tienen que hacer. Acompañar. Y realmente no nos quedemos callados.
tomemos la iniciativa, pues somos nosotros como padres los que tenemos que ir a la institución y decir, como hizo tu mamá, llegar y decir, miren, mi hija tiene esto y esto es lo que necesita, exactamente igual, y hacerle saber al niño también que él tiene que tener sus propias responsabilidades, entre ellas, pues, que se le va a permitir hacer algunas cosas que tampoco se puede aprovechar, porque ya sabemos que los niños son... se aprovechan. También, Astutos. Sí. Entonces, que yo así le digo, tienes algunos privilegios, pero los puedes perder si no los utilizas bien. Entonces, hasta el día de hoy, toco madera, pues Mateo no se ha aprovechado, Ha sido. pero también hablarles de eso, porque no puede... como uno, ¿verdad? Me siento malito, no voy a hacer no sé qué o no, sino que cuando realmente se necesita, pero que es muy importante que tengamos esta comunicación, como decía Antoinette, hacer este triángulo y podemos así acompañar todos a la persona que vive con diabetes en este camino que es duro. Sí. Es duro. No es fácil. No. Y no es fácil y se nos acaba el tiempo. Es un tema que podríamos pasar horas de horas conversando y la experiencia de Claudia en realidad para nosotros es de admirar. Te admiramos muchísimo por todo esto y siempre es muy, muy agradable tenerte con nosotros, Antoinette. Gracias. Te amamos, tú sabes que has sido un pilar importantísimo en esto que hemos desarrollado en la asociación y que además nos permita ser amigas. Entonces, para todos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este post y siempre Ana María con su última frase que... Pues muchísimas gracias, como ya dijo Janina, y para todos ustedes, recuerden que estamos sembrando educación para en un futuro tener menos complicaciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.